El mar siempre ha sido mi hogar. Yo, Toshiro Hayashi, de 37 años, capitán del barco pesquero Akatsuki, que significa amanecer, he pasado más tiempo en el agua que en tierra firme. Nuestra tripulación de 7 hombres no eran solo compañeros, éramos una familia, unidos por la sal marina y los amaneceres compartidos sobre la inmensidad de la superficie acuática. Aquella mañana del 28 de marzo empezó como cualquier otra. Salimos del puerto de Sendai 4 horas antes del amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, pero el barómetro no anunciaba nada fuera de lo común. Mi primer oficial, Kenji Mizuno, un hombre con 30 años de experiencia en la pesca, solo notó el extraño comportamiento de las gaviotas. Volaban en círculos muy altos sobre el agua, como si temieran algo. «Toshiro-san, no me gusta nada esto», dijo Kenji, escudriñando el horizonte. «Las gaviotas nunca se comportan así antes de que haga buen tiempo». Resté importancia a sus palabras, atribuyéndolo a la típica superstición marinera. Teníamos que salir a faenar. Las últimas 2 semanas la pesca había sido escasa y cada uno de nosotros tenía familias que alimentar. «El tiempo aguantará al menos un día», respondí, tras consultar la previsión en la tableta. Los meteorólogos pronostican una pequeña tormenta solo para mañana por la noche. Mi joven mecánico, Yuto Yamamoto, de tan solo 24 años, asomó la cabeza sonriendo desde el compartimento del motor. «Capitán, los motores están en perfecto estado. Podríamos llegar hasta América». Su optimismo siempre animaba a la tripulación. Yuto era hijo de un viejo amigo mío, y lo había embarcado nada más salir de la Academia Naval. Un chico con talento y manos de oro podía arreglar prácticamente cualquier avería con un mínimo de herramientas. Nuestro cocinero, Hiroshi Tanaka, de 52 años, ya estaba en la cocina, preparando el desayuno temprano. El olor a sopa de miso y pescado frito se extendía por todo el barco, mezclándose con el salado aire marino. «La comida es el combustible del cuerpo y del alma», le gustaba repetir. «Y antes de una gran pesca hay que alimentarse bien». El resto de la tripulación, los gemelos Riki y Sato Kimura, de 30 años, se encargaban de las redes y el equipo, y Makoto Ishikawa, de 45 años, era nuestro navegante. Todos ellos eran marineros experimentados, cada uno con una historia ligada al mar. Cuando nos alejamos de la costa 30 millas náuticas, sentí una extraña inquietud. El mar estaba inusualmente tranquilo. Ni una sola ola, como un enorme espejo que reflejaba el cielo gris. Esa calma chicha la consideraban desde antaño los pescadores japoneses un mal presagio. Recordaba las historias de mi abuelo sobre cómo, antes de las grandes desgracias, el mar se volvía antinaturalmente tranquilo, como un depredador al acecho. «Capitán, eche un vistazo a esto». Makoto señaló el radar. Señales extrañas. Parece haber cambios bruscos de presión. Me acerqué a los instrumentos y vi algo que encogió mi corazón. El barómetro caía en picado. Solo había visto un cambio de presión tan drástico una vez, hacía 10 años, antes del tifón que casi hunde nuestro barco. «¡Todo el mundo preparado!», grité. «Puede que haya una tormenta. Aseguren todo el equipo». Me puse en contacto con la guardia costera, pero la comunicación era intermitente. Lo último que oí fue: «Actividad sísmica. Posible tsunami. Todos los barcos deben». Tras lo cual la radio se quedó en silencio para siempre. Tsunami. Una palabra que todo japonés conoce desde la infancia. Nuestras islas han sufrido durante siglos estas olas gigantescas, provocadas por terremotos submarinos. Pero una cosa es conocer el peligro en teoría, y otra muy distinta enfrentarse a él en alta mar. «Rumbo a la costa», ordené, consciente de que nuestra única salvación era llegar al puerto de aguas profundas lo antes posible. Yuto estaba exprimiendo los motores al máximo. El Akatsuki se deslizaba a toda velocidad sobre la superficie lisa del mar,
pero sentía que no íbamos a llegar a tiempo. La línea de costa estaba todavía demasiado lejos. ¡Capitán!, gritó Riki Kimura, señalando el horizonte detrás de nosotros. Lo que vi quedó grabado para siempre en mi memoria. La línea del horizonte parecía haber desaparecido, transformada en un enorme muro oscuro que se elevaba cada vez más. No era una ola normal, era una montaña de agua que se dirigía hacia nosotros a la velocidad de un tren de pasajeros. ¡Chalecos salvavidas! ¡Que todo el mundo se ponga los chalecos salvavidas!, grité, mientras corría hacia el armario con el equipo de emergencia. La tripulación actuó con coordinación, sin pánico. El resultado de años de entrenamiento. Cada uno sabía lo que tenía que hacer en una situación de emergencia. «¡Agárrense a algo que sea resistente!», grité cuando la primera ola nos alcanzó. El Akatsuki se elevó como una barquita de juguete. Subimos a la cresta de una ola de la altura de un edificio de 5 pisos. Por un instante me pareció que lo lograríamos. Nuestro barco era lo suficientemente fuerte como para resistir una tormenta. Pero no era una simple ola, era una fuerza de la naturaleza contra la que era imposible luchar. La segunda ola golpeó de lado, inclinando el barco casi 90 grados. Oí un crujido. Era el mástil que se rompía. Cajas, herramientas, todo lo que no estaba sujeto salió volando por la cubierta. Hiroshi no pudo agarrarse y cayó, golpeándose la cabeza contra un saliente metálico. Kenji corrió a ayudarle. «¡Aguanta, viejo!». «¡Quieto!», gritaba, intentando detener la sangre que manaba de la herida de Hiroshi. La tercera ola fue la más terrible. Se abatió sobre nosotros desde arriba, como un martillo gigante. Oí un crujido ensordecedor en el casco y comprendí que el Akatsuki no había resistido. El agua helada irrumpió en la cabina, derribándonos y arrancándonos el timón de las manos. «¡Saltad!», grité, dándome cuenta de que el barco se hundía. «¡Todos al agua!». Lo último que recuerdo antes de que la ola me barriera de la cubierta es la cara de Yuto, desfigurada por el horror, y su grito, «¡Capitán!». Luego me engulló la oscuridad y el rugido del agua. Frío. Un frío increíble me traspasó al caer al agua. El mar de marzo frente a las costas de Japón nunca es cálido, pero en ese momento se sentía como hielo líquido. El chaleco salvavidas me mantenía a flote, pero las olas me pasaban por encima de la cabeza, haciéndome asfixiar y tragar agua salada. No veía ni mi barco, ni a los miembros de la tripulación, solo olas infinitas alrededor y un cielo gris y plomizo sobre mi cabeza. La corriente me arrastraba hacia la costa a una velocidad vertiginosa. A lo lejos divisé la línea de costa y entendí que el tsunami estaba a punto de azotar las ciudades costeras. Solo podía rezar para que el sistema de alerta temprana hubiera funcionado y la gente hubiera podido evacuar a tiempo. Cuando la gigantesca ola alcanzó la costa, vi cómo engullía casas, coches, árboles, todo lo que se interponía en su camino. El sonido era ensordecedor. El rugido del agua se mezclaba con el crujido de los edificios que se derrumbaban y los gritos confusos que llegaban desde la costa. Fui lanzado contra algo sólido, un resto de alguna estructura. Me aferré a él con mis últimas fuerzas, sintiendo cómo se me entumecían los dedos por el frío. La consciencia se nublaba, pero el instinto de supervivencia me obligaba a resistir. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento son los restos de mi Akatsuki pasando a mi lado. Un trozo del costado con parte del nombre, Tsuki, como si se despidiera de mí, arrastrado por la corriente torrencial hacia el interior de la ciudad inundada. Volví en mí por un dolor agudo en el costado. Al abrir los ojos, vi un cielo gris, cubierto de nubes. Durante los primeros segundos no lograba entender dónde estaba y qué había pasado. Entonces, los recuerdos me invadieron como aquella ola que había destruido nuestro barco. El tsunami, el Akatsuki, mi tripulación. Intenté sentarme y gemí de dolor. Tenía el costado cortado con algo afilado.
A través de la chaqueta rota se veía una herida de unos 15 centímetros de largo. No era mortal, pero sí lo suficientemente grave como para perder mucha sangre si no la trataba. Mirando a mi alrededor, comprendí que estaba tumbado en el tejado de algún edificio. A mi alrededor se extendía una inmensidad de agua. La ciudad estaba completamente inundada. Del agua sobresalían las copas de los árboles, los tejados de las casas, las farolas. Por la superficie flotaban restos de muebles, neumáticos de automóviles, trozos de plástico y madera. Un silencio espeluznante solo era interrumpido por el chapoteo del agua y el crujido de los escombros flotantes que chocaban entre sí. No me di cuenta inmediatamente de dónde me encontraba exactamente. A juzgar por la arquitectura de los edificios y el paisaje general, era un suburbio de Sendai, quizás Nagamachi o Ishinomaki. La corriente me había arrastrado varios kilómetros desde el lugar donde la ola había alcanzado nuestro barco. Lo primero que tenía que hacer era detener la hemorragia. Me quité la chaqueta y la camisa, haciendo una mueca de dolor. Con la camisa hice una venda improvisada, envolviendo firmemente la herida. Era una solución temporal, pero lo mejor que podía hacer en esa situación. El siguiente objetivo era encontrar agua potable. A mi alrededor había agua, pero salada, no apta para beber. Sabía que sin agua dulce una persona no puede vivir más de 3 días, especialmente teniendo en cuenta la pérdida de sangre y el estrés. En el tejado donde me encontraba había varias botellas de plástico, arrastradas por la ola. 2 de ellas estaban vacías, pero en la tercera, para mi alivio, quedaba alrededor de medio litro de agua. Tomé un pequeño sorbo, obligándome a ahorrar, ya que no sabía cuándo podría encontrar más. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, iluminando el panorama de destrucción a mi alrededor. Ahora podía ver mejor mi situación. El edificio en cuyo tejado me encontraba era una construcción de oficinas de 3 plantas. La planta baja estaba completamente sumergida, la segunda estaba inundada hasta la mitad, y la tercera y el tejado permanecían secos. Los pensamientos sobre la tripulación no me dejaban en paz. ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría sobrevivido alguien? Kenji, Yuto, Hiroshi, los gemelos Kimura, Makoto. Llevábamos muchos años juntos. Habíamos sobrevivido a decenas de tormentas, pero nada podía habernos preparado para algo así. Intenté encender el teléfono móvil, que milagrosamente había permanecido en el bolsillo del pantalón. La pantalla parpadeó y se apagó. El agua salada había dañado la electrónica. No había conexión, ni esperanza de un rescate rápido. Tras evaluar la situación, decidí explorar el edificio en busca de todo lo que pudiera ayudarme a sobrevivir. Bajando del tejado por la escalera de incendios, llegué a la tercera planta. Era la oficina de alguna empresa. Filas de mesas con ordenadores, armarios con documentos, una sala de descanso con una cocina americana. Lo primero que hice fue dirigirme a la cocina. En la pequeña nevera encontré varios bento boxes con almuerzos, botellas de agua y paquetes de zumo. En las estanterías había paquetes de galletas, ramen instantáneo y té verde. Era un auténtico tesoro en mi situación. Con cautela, comí la mitad de un bento y lo acompañé con agua. Tenía que racionar las provisiones para que duraran el mayor tiempo posible. Después de comer, las fuerzas empezaron a regresar y continué explorando la oficina. En uno de los armarios encontré un botiquín de primeros auxilios. Dentro había vendas, antiséptico, analgésicos e incluso antibióticos. Limpié cuidadosamente mi herida, apretando los dientes por el dolor punzante cuando el antiséptico entró en contacto con la carne viva. Luego, me puse una venda estéril y me tragué 2 pastillas para el dolor. En la oficina encontré una radio con panel solar, parte del kit de emergencia para terremotos que hay en casi todas las oficinas japonesas. La encendí y empecé a sintonizar las frecuencias, esperando escuchar alguna señal. Aquí Toshiro Hayashi, capitán del barco pesquero Akatsuki. ¿Alguien me escucha? Cambio. En respuesta,
Solo siseos y crujidos de interferencia. Repetí la llamada cada 5 minutos, cambiando entre las frecuencias, pero fue inútil. O bien los servicios de rescate estaban trabajando en otras frecuencias, o las ondas de radio estaban bloqueadas por la infraestructura destruida. Al acercarme a la ventana, vi que el agua retrocedía gradualmente. El nivel ya estaba medio metro más bajo que cuando desperté. Esto daba esperanzas de que en algún momento se podría volver a andar por tierra firme en lugar de nadar entre escombros peligrosos. De repente, escuché un grito débil. Aguzando el oído, me di cuenta de que alguien pedía ayuda. La voz venía del exterior, desde el edificio de al lado. Me asomé por la ventana y vi a una persona sentada en el techo de un coche, atrapado entre 2 árboles. Era una mujer de mediana edad, aparentemente herida. Su ropa estaba empapada en sangre. Sin pensarlo 2 veces, agarré varias botellas de agua, un paquete de galletas y el botiquín. Salir del edificio y llegar hasta la víctima no fue tarea fácil. El agua todavía cubría el 2.º piso, y en ella flotaban escombros afilados que podían causar heridas graves. Encontré en la oficina varios contenedores de plástico para papeles, los até con cinta adhesiva y obtuve una balsa rudimentaria. Bajando las escaleras hasta el nivel del agua, me senté con cuidado en mi improvisada embarcación y empecé a remar con las manos hacia el coche donde estaba la mujer. ¡Aguante!, grité. «Voy hacia usted». La mujer agitó débilmente la mano, indicando que me oía. De cerca, vi que no solo estaba herida, su pierna estaba atrapada por el metal retorcido del coche. La sangre manaba de una profunda herida en el muslo. «Me llamo Toshiro», me presenté, acercándome al coche. «La voy a ayudar». «Midori», respondió con voz débil. «Midori Sakurai. Yo no puedo liberar la pierna». Observé su situación. La pierna estaba atrapada entre la carrocería abollada del coche y la columna de dirección. Para liberarla, había que separar el metal o amputar la extremidad. Aparté de mí ese horrible pensamiento. «Midori-san, voy a intentar liberarla. Va a doler, pero hay que intentarlo». Encontré entre los escombros una barra metálica que podía servir de palanca. La introduje entre las partes de metal retorcido y me apoyé con todo mi peso, intentando crear una pequeña abertura. El metal cedía con dificultad, pero poco a poco empezó a separarse. Midori apretó los dientes, conteniendo un grito de dolor. «Un poco más». La animé, y me animé a mí mismo. «Cuando yo le diga, intente sacar la pierna». Con un último esfuerzo, conseguí separar el metal lo suficiente. «¡Ahora!», grité. Midori se retorció con todo el cuerpo y con un grito de dolor sacó la pierna de la trampa. Inmediatamente solté la palanca y la sujeté, evitando que cayera al agua. Su pierna era un espectáculo horrible. Una profunda herida lacerante se extendía desde la rodilla hasta la mitad del muslo, dejando al descubierto músculos e incluso hueso. «Hay que detener la hemorragia», dije, sacando vendas y antiséptico del botiquín. «Va a doler mucho, pero sin esto se desangrará». Midori asintió, mordiéndose el labio. Con la mayor delicadeza posible, limpié la herida y apliqué un vendaje apretado. Luego, le di analgésicos y agua. «Gracias», susurró. «¿Usted también fue afectado por el tsunami?» «Estaba en el mar en un barco pesquero», respondí, ayudándola a subir a mi balsa improvisada. «La ola destrozó el barco. No sé si alguien más de mi tripulación sobrevivió». Midori apretó mi mano. «Yo trabajaba en el ayuntamiento. Cuando llegó la alerta de tsunami, evacuamos a la gente a las zonas elevadas. Estaba volviendo a buscar al último grupo cuando la ola alcanzó mi coche». Su voz temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Ha salvado a muchos», dije. «Ahora tenemos que cuidarla a usted». Lentamente remé hacia el edificio de la oficina de donde había venido. Era el lugar más seguro de todos los disponibles. Un tercer piso seco con provisiones de comida y agua.
Cuando llegamos al edificio, ayudé a Midori a subir por las escaleras. No fue fácil. Cada movimiento le causaba un dolor intenso, a pesar de los analgésicos. En el tercer piso, le preparé una cama improvisada con sillas de oficina y chaquetas encontradas en los armarios. «Descanse», dije, cubriéndola con una manta que había encontrado. «Voy a intentar contactar con los equipos de rescate». Regresé a la radio y continué intentando establecer contacto. Unas horas más tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, por fin escuché una voz entre la estática. «Servicio de rescate de Miyagi. A quien nos escuche, informe de su ubicación». El corazón me dio un vuelco. «Soy Toshiro Hayashi. Les oigo». Estamos en un edificio de oficinas en la zona de Ishinomaki, a unos 2 kilómetros de la costa. Tengo conmigo a una mujer herida que necesita atención médica urgente. La respuesta llegó entrecortada. Entendido. Equipos de rescate. Acceso complicado. Aguanten. Aproximadamente un día. La comunicación se cortó, pero lo importante era que había oído que la ayuda estaba en camino, aunque no de inmediato. Nos tocaría pasar al menos una noche en la ciudad inundada. Volví con Midori y le di la noticia. «Un día», susurró ella. «Aguantaré. Tengo 2 hijos. Deberían haber estado en la escuela en la zona alta cuando llegó la ola. Tengo que encontrarlos». «Los encontrará», dije con seguridad, «pero ahora necesita conservar fuerzas». Cuando oscureció, la temperatura bajó bruscamente. Marzo en el norte de Japón es una época todavía fría. Encontré unas cuantas velas en la oficina y las encendí para crear un poco de calor y luz. En la oscuridad, la ciudad destruida e inundada parecía aún más espeluznante. La tenue luz de la luna se reflejaba en el agua negra, convirtiendo los escombros flotantes en siluetas fantasmales. En algún lugar a lo lejos se oían gritos. Tal vez otros supervivientes pidiendo ayuda. Me senté junto a la ventana, escudriñando la oscuridad y escuchando. Los pensamientos sobre mi equipo no me dejaban en paz. ¿Estarían vivos? ¿Habrían conseguido salvarse? ¿O sus cuerpos estarían flotando ahora entre los restos de nuestro barco? De repente, oí un chapoteo abajo. Iluminando con la linterna del botiquín, vi a un hombre nadando hacia el edificio. Se agarraba a un trozo de madera y avanzaba lentamente a contracorriente. «¡Eh!», grité. «¡Por aquí! Aquí es seguro». El hombre levantó la cabeza, y a la luz de la linterna vi una cara familiar, cubierta de sangre y barro. «¿Capitán?», dijo con voz insegura. El corazón me dio un vuelco. «¿Yuto? ¿Eres tú, Yuto?». Era él, mi joven mecánico, al que había dado por muerto. Bajé corriendo las escaleras para ayudarle a subir. Cuando Yuto llegó al piso seco, se desplomó en el suelo, exhausto. Su ropa estaba hecha jirones, tenía una profunda herida en la frente y su brazo derecho colgaba sin vida, claramente roto. «Capitán, pensaba que había muerto», susurró. «Le vi arrastrado por la ola». «Yo también pensaba que tú habías muerto», respondí, ayudándole a sentarse. «¿Ha sobrevivido alguien más? ¿Has visto a los demás?». Yuto negó con la cabeza, y lágrimas brillaron en sus ojos. «Kenji e Hiroshi. Estaban cerca de mí cuando la ola golpeó por segunda vez. Kenji intentaba ayudar a Hiroshi, que tenía una herida en la cabeza. Les vi cubiertos». Su voz se quebró. Perdí de vista a los gemelos y a Makoto de inmediato. Nuestro Akatsuki se partió por la mitad, como una cerilla. Asentí en silencio, sintiendo el peso de la pérdida sobre mis hombros. 5 personas, 5 amigos míos, mi familia marinera, probablemente habían muerto, y yo no podía hacer nada por ayudarlos. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, limpiando la herida de su frente. «No le buscaba específicamente a usted, capitán», respondió Yuto. «La corriente me arrastró durante horas.
Me agarraba a todo lo que encontraba. Cuando vi la luz en la ventana de este edificio, pensé que podría haber gente. No creía que le encontraría a usted. Ayudé a Yuto a levantarse y lo llevé con Midori. Se saludaron brevemente. En una situación así, las formalidades pasan a un segundo plano. Hay que inmovilizarte el brazo, dije, examinando su fractura, y necesitas comer y descansar. Usando revistas y cinta adhesiva que encontré en la oficina, improvisé una férula para su brazo. Luego le di algo de la comida que había encontrado y le di un analgésico. Los rescatistas estarán aquí en aproximadamente un día, le informé. Tenemos que aguantar hasta que lleguen. Yuto asintió y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por el cansancio. En un minuto ya estaba durmiendo, agotado por la pesadilla que había vivido. Volví a la ventana y seguí escudriñando la oscuridad. En algún lugar de allí, entre los escombros, podría haber otros supervivientes, tanto de mi equipo como habitantes de la ciudad inundada. Pero en la oscuridad total no podía distinguir nada. La noche se hizo interminable. Dormitaba a ratos, despertándome con cada crujido y chapoteo. Midori gemía de dolor en sueños, y Yuto a veces gritaba, como si reviviera el momento en que la ola destruyó nuestro barco. Antes del amanecer, subí al tejado del edificio. El cielo al este comenzaba a clarear, prometiendo un nuevo día. Me quedé mirando la ciudad inundada, pensando en lo frágil que es la vida humana ante las fuerzas de la naturaleza. A lo lejos vi un helicóptero, la primera señal de que las operaciones de rescate estaban en pleno apogeo. Eso daba la esperanza de que pronto llegaría la ayuda hasta nosotros. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, iluminando la imagen de la destrucción que nos rodeaba, pero junto con el sol, también se levantaba la esperanza. La esperanza de ser rescatados y de que, tal vez, aún quedara alguien de mi equipo que hubiera sobrevivido a esta pesadilla. La mañana del segundo día trajo nuevas pruebas. El agua seguía retrocediendo, dejando al descubierto la magnitud de la destrucción. Lo que ayer era una ciudad inundada, hoy se ha transformado en un mar de barro, escombros y edificios derruidos. El hedor era insoportable. Una mezcla de agua salada, materia orgánica en descomposición, productos químicos y aquello en lo que prefería no pensar. Yuto se despertó con los primeros rayos de sol. Se sentía mejor después de descansar por la noche, aunque la fractura en el brazo seguía doliendo mucho. Midori, en cambio, tenía peor aspecto. Le había subido la fiebre y la herida de la pierna comenzaba a inflamarse, a pesar del antiséptico y los antibióticos. Necesita atención médica profesional, le dije a Yuto mientras le cambiaba el vendaje a Midori. Si los equipos de rescate no llegan en las próximas horas, tendremos que buscar la forma de llegar al puesto médico más cercano. Yuto asintió, mirando el rostro pálido de la mujer. ¿A qué distancia estamos del centro de evacuación más próximo? Por lo que dijo Midori, el centro más cercano debería estar en la escuela de Ishinomaki, en la colina. Son unos 4 kilómetros desde aquí. Pero atravesar la ciudad destruida será extremadamente peligroso. Volví a intentar contactar con los rescatistas por la radio. Después de varios intentos, me respondió una voz masculina cansada. Servicio de rescate de Miyagi al habla. Indique su ubicación y el número de heridos. Soy Toshiro Hayashi. Estamos en un edificio de oficinas en la zona de Ishinomaki, a unos 2 kilómetros de la costa. Tenemos una mujer herida con una infección grave, necesita atención médica urgente. Entendido. Hemos registrado sus coordenadas. Desafortunadamente, su área ha sido muy afectada y las carreteras están bloqueadas. Los helicópteros están operando en zonas prioritarias con un mayor número de supervivientes. Espere asistencia en un plazo de 24 a 48 horas. Se me cayó el alma a los pies. ¿2 días más? Midori podría no aguantar tanto tiempo. Escuche, tenemos una mujer gravemente herida. No sobrevivirá 48 horas. Entiendo su situación, pero los recursos son limitados. Si pueden, intenten llegar al punto de evacuación más cercano por sus propios medios.
Les paso las coordenadas. Anoté las coordenadas del puesto de ayuda más próximo. Estaba a 3,5 kilómetros al noroeste de nosotros. La escuela en la colina, tal como había dicho Midori. ¿Qué vamos a hacer, capitán?, preguntó Yuto cuando le conté la conversación. Miré a Midori, que dormitaba con un sueño inquieto. Tenía la frente ardiendo, y su respiración era rápida y superficial. Tenemos que ponernos en marcha, dije con determinación. ¿Podrás caminar, Yuto? Sí, capitán. Me duele el brazo, pero las piernas están bien. Bien. Tenemos que prepararnos. Recogeremos toda la comida y el agua que tengamos. Buscaremos algo que podamos usar como camilla para Midori. Revolvimos la oficina en busca de algo útil. Además de comida y agua, encontramos un gran trozo de plástico grueso que podía servir como camilla improvisada para arrastrar a Midori. En los armarios encontramos chaquetas deportivas de los empleados. Serían útiles si empeoraba el tiempo. Cuando todo estuvo listo, desperté suavemente a Midori. Midori-san, tenemos que irnos. Los rescatistas no llegarán a tiempo, y usted necesita atención médica. Ella abrió los ojos, nublados por la fiebre. Yo. No podré caminar. La llevaremos nosotros, dije con seguridad. El puesto médico más cercano está a 3 kilómetros de aquí. Saldremos adelante. Midori asintió débilmente. Le di otra dosis de antibióticos y analgésicos. Luego Yuto y yo la colocamos con cuidado en la camilla improvisada. Bajar las escaleras fue complicado. Tuvimos que movernos muy lentamente para no causarle a Midori más dolor. Cuando salimos del edificio, se nos reveló una estampa apocalíptica. Las calles por las que hacía solo 3 días circulaban coches y caminaban personas, ahora estaban cubiertas de escombros. Coches volcados y destrozados yacían entre muebles desperdigados, electrodomésticos y basura irreconocible. Algunos edificios seguían en pie, pero la mayoría estaban seriamente dañados. Entre los escombros había charcos de agua turbia en los que flotaban trozos de plástico y madera. «Dios mío», susurró Yuto. «Todo ha desaparecido. Todo lo que la gente ha construido durante años». Le puse una mano en el hombro. «Concéntrate en lo que tenemos por delante. Tenemos que llegar al punto de evacuación». Empezamos nuestro camino, orientándonos con una brújula que habíamos encontrado en la oficina. Yo iba delante, despejando el camino y eligiendo la ruta más segura. Yuto, a pesar de tener el brazo roto, ayudaba a arrastrar la camilla con Midori. El avance era muy lento. Cada 100 metros teníamos que parar para recuperar el aliento y comprobar el estado de Midori. Se mantenía fuerte, sin quejarse, aunque se notaba que cada movimiento le causaba dolor. Después de 1 hora de camino, habíamos recorrido menos de 1 kilómetro. El sol subió alto y el calor empezaba a hacerse notar. El sudor me cegaba, los músculos me ardían por el esfuerzo. La herida de mi costado volvió a sangrar, pero intenté no prestarle atención. «Capitán, necesitamos descansar», dijo Yuto, respirando con dificultad. «Al menos 10 minutos». Asentí y bajamos con cuidado la camilla a la sombra de una pared que se había mantenido en pie. Midori abrió los ojos. «¿Dónde? ¿Dónde estamos?» «Aproximadamente a 1 kilómetro de la oficina», respondí, dándole agua. «Quedan unos 2,5 kilómetros hasta el punto de evacuación». «¿Cómo se encuentra?» «Se lleva», respondió con una sonrisa débil. «Gracias. A ambos. Están arriesgando sus vidas por un desconocido». «En momentos así, todos somos una familia», respondí con sencillez. Descansamos 10 minutos y luego reanudamos la marcha. Ahora el camino era aún más difícil. Nos acercábamos a la zona más devastada. Algunos edificios se habían derrumbado por completo, creando escombros intransitables. «Tendremos que cambiar de ruta», dije, evaluando el terreno. «Rodearemos por ese parque». Nos dirigimos a un pequeño parque donde los daños no eran tan graves. Los árboles habían sido arrancados de raíz,
pero el espacio permanecía relativamente libre de escombros grandes. De repente, Yuto se detuvo. «Capitán, ¿oye eso?» Agudicé el oído. A través del ruido general del viento y el crujido de las estructuras dañadas, se filtraba un sonido débil. ¿Un llanto? «Es un niño», dije. «Viene de por allá». Con cuidado, bajamos la camilla con Midori y nos dirigimos hacia la fuente del sonido. Detrás de un carrusel infantil volcado, encontramos a una niña pequeña sentada en el suelo. No tendría más de 5 años. Su ropa estaba sucia y rota, y en su rostro se veía sangre seca de una pequeña herida en la frente. «Hola», dije suavemente, poniéndome en cuclillas frente a ella. «¿Cómo te llamas?» La niña me miró con miedo, luego dirigió su mirada hacia Yuto. «Me llamo Akiko», susurró. «He perdido a mi mamá y a mi papá». «No tengas miedo, Akiko», dije, tratando de hablar con calma y seguridad. «Me llamo Toshiro, y él es mi amigo Yuto. Te ayudaremos a encontrar a tus padres». «Estaban conmigo en el parque cuando vino la gran ola», sollozó la niña. «Papá me subió a un árbol y me dijo que me agarrara fuerte, y luego se los llevó». Se me encogió el corazón. Lo más probable era que sus padres se hubieran sacrificado para salvar a su hija. Intercambié una mirada con Yuto. Ambos sabíamos que las posibilidades de encontrarlos con vida eran muy escasas. «Ven con nosotros, Akiko», dije. «Vamos a un lugar donde hay médicos y otras personas. Allí te ayudarán a encontrar a tus padres». La niña asintió con vacilación y me tendió su pequeña mano. Examiné cuidadosamente la herida en su frente. Afortunadamente, no era profunda, solo un rasguño. Regresamos con Midori, que nos observaba con preocupación. «¿Quién es ella?», preguntó al ver a la niña. «Es Akiko», respondí. «Se ha perdido. La llevaremos con nosotros». Midori sonrió débilmente y le tendió la mano a la niña. «Hola, Akiko. Soy Midori. No tengas miedo, llegaremos juntos a un lugar seguro». Akiko sonrió tímidamente en respuesta. Le di un poco de agua y una galleta de nuestras provisiones. La niña se comió la galleta con avidez. Parecía que no había comido en al menos un día. Nuestro grupo continuó el camino, ahora con Akiko. La niña resultó ser sorprendentemente resistente. Caminaba a mi lado, agarrándose fuertemente de mi mano, y no se quejaba, aunque era evidente que estaba cansada. Hacia el mediodía, habíamos recorrido otro kilómetro aproximadamente. El sol caía a plomo y las reservas de agua disminuían rápidamente. Midori empeoraba, la fiebre aumentaba y perdía el conocimiento de vez en cuando. «Tenemos que encontrar sombra y hacer una parada larga», le dije a Yuto. «A este ritmo, no llegaremos al punto de evacuación hasta la noche, y Midori podría no resistirlo». Encontramos un edificio de cafetería relativamente intacto con un toldo que proporcionaba buena sombra. Era peligroso entrar. La estructura podía derrumbarse en cualquier momento, pero debajo del toldo era seguro y fresco. Revisé cuidadosamente la herida de Midori. Se veía aún peor. La piel alrededor de la herida se había enrojecido e hinchado, y había signos de supuración. Lavé la herida con antiséptico y le puse un vendaje nuevo, pero sabía que no era suficiente. «Yuto», dije en voz baja, apartándolo a un lado. «Necesito seguir adelante y traer ayuda. Tú te quedarás aquí con Midori y Akiko». «Capitán, es demasiado peligroso ir solo», objetó Yuto. «Sigamos juntos, aunque sea despacio». Negué con la cabeza. «Midori no lo resistirá. Yo iré más rápido solo y traeré médicos con una camilla. Es la única oportunidad». Yuto aceptó a regañadientes. Recogí lo mínimo indispensable: una botella de agua, un par de barritas energéticas y una brújula. Luego les expliqué la situación a Midori y a Akiko. «Volveré con ayuda», prometí. «Yuto cuidará de ustedes mientras yo no esté».
Akiko me miró con miedo. ¿Volverá? ¿Lo promete? Lo prometo, dije con firmeza, mirándola a los ojos. Soy el capitán, y los capitanes siempre cumplen su palabra. La niña asintió seriamente y me abrazó con fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Esta niña, que había perdido a sus padres, confiaba en mí, un desconocido. Le dejé a Yuto la mayor parte de nuestras provisiones y le di las últimas instrucciones. Si no regreso antes del atardecer, intenta contactar a los rescatistas por la radio. La frecuencia está escrita en la parte posterior de la brújula. Volverá, capitán, dijo Yuto con confianza. Lo conozco desde hace 5 años. Si alguien puede superar esto, ese es usted. Asentí, agradecido por su fe en mí, y me puse en marcha. Sin carga y sin la necesidad de moverme lentamente, podía ir mucho más rápido. El compás marcaba el rumbo, y me esforzaba por escoger el camino más directo posible entre los escombros. Después de 1 hora de marcha a buen ritmo, había recorrido casi 1,5 kilómetros. Ahora podía divisar la colina donde se alzaba la escuela, el punto de evacuación. Quedaba menos de 1 kilómetro, pero me esperaba el tramo más difícil: cruzar un pequeño río cuyo puente había sido destruido. Miré a mi alrededor buscando una forma de vadearlo. El río no era muy ancho, pero la corriente se había intensificado a causa del tsunami y el agua estaba llena de peligrosos restos. Intentar cruzar a nado sería un suicidio. Unos cientos de metros río arriba, vi un árbol caído que casi bloqueaba por completo el cauce. Podría ser mi vía para llegar a la otra orilla. Me acerqué con cautela al árbol. Era lo bastante grueso como para soportar mi peso, pero resbaladizo por el agua y el lodo. Empecé a avanzar lentamente por el tronco, manteniendo el equilibrio con los brazos. A mitad de camino, el pie me resbaló y estuve a punto de caer al agua. En el último instante me agarré a una rama. El corazón me latía a toda velocidad mientras colgaba sobre la corriente embravecida. Si hubiera caído, me habría arrastrado la corriente, y lo más probable es que hubiera perecido al golpearme contra los numerosos restos que flotaban en el agua. Con un enorme esfuerzo, logré incorporarme y volver a ponerme de pie sobre el tronco del árbol. Recorrí el resto del camino a gatas, sin arriesgarme a volver a caminar erguido. Cuando por fin llegué a la otra orilla, las fuerzas casi me habían abandonado. La herida en el costado se había abierto de nuevo y sangraba, empapando la camisa. Pero no había tiempo para descansar. Midori necesitaba ayuda urgente. La subida a la colina fue la última prueba. La pendiente pronunciada, erosionada por la lluvia y las olas, se desmoronaba bajo mis pies. Trepaba agarrándome a las raíces de los árboles y a las piedras, ignorando el dolor y el cansancio. Cuando por fin divisé el edificio de la escuela, los ojos se me llenaron de lágrimas de alivio. Alrededor del edificio se habían levantado tiendas de campaña y había gente ataviada con uniformes de rescatistas y personal médico yendo y viniendo. Ondulaban las banderas de la Cruz Roja y de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. ¡Ayuda!, grité con las últimas fuerzas que me quedaban. «Tengo heridos a 1,5 kilómetros de aquí». 2 rescatistas corrieron inmediatamente hacia mí. Empecé a explicarles la situación rápidamente. Una mujer con una grave herida en la pierna ha empezado a tener síntomas de septicemia. Un hombre con un brazo roto. Una niña pequeña que ha perdido a sus padres. Se han refugiado en un café cerca del puente destruido. «Enviaremos un equipo de inmediato», dijo uno de los rescatistas. «Pero usted necesita asistencia médica. Está sangrando mucho». Negué con la cabeza. «No, iré con ustedes. Prometí que volvería a por ellos». «Es imposible en su estado», dijo el rescatista con firmeza. «Ya ha cumplido con su cometido, ahora déjenos hacer nuestro trabajo». Quise replicar, pero de repente la estancia empezó a dar vueltas ante mis ojos. Lo último que recuerdo es caer en brazos de los rescatistas y la voz de alguien gritando: «¡Una camilla! ¡Rápido!». Volví en mí en una tienda de campaña que hacía las veces de enfermería.
Una enfermera, inclinada sobre mí, me estaba cambiando la vía del gotero. ¿Dónde? ¿Dónde están? Fue lo primero que pregunté. Midori, Yuto, la niña. Están aquí, a salvo, sonrió la enfermera. El equipo de rescate los encontró siguiendo sus indicaciones y los trajo aquí hace 2 horas. ¿Cómo están? La mujer está en la unidad de cuidados intensivos. La están operando para detener la propagación de la infección. Los médicos dicen que la trajo justo a tiempo. Unas horas más y habría sido demasiado tarde. El hombre con el brazo roto está en la tienda de al lado. Le han puesto una escayola. ¿Y la niña? La enfermera resplandeció. Ha ocurrido un milagro. Sus padres estaban vivos. La habían estado buscando por todas partes y estaban aquí, en el centro de evacuación. Sentí cómo las lágrimas de alivio resbalaban por mis mejillas. No había sido en vano. Lo habíamos conseguido. ¿Y qué hay de mi tripulación?, pregunté. El barco pesquero Akatsuki. Éramos 7. El rostro de la enfermera se ensombreció. No lo sé, pero puedo averiguarlo. Aquí llevamos un registro de todos los rescatados identificados. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Las posibilidades de encontrar con vida al resto de mi tripulación eran mínimas, pero la esperanza aún latía en mi corazón. Descanse, dijo la enfermera. Ha perdido mucha sangre y necesita recuperar fuerzas. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio de los últimos días se abatía sobre mí. El último pensamiento antes de caer en un profundo sueño fue para el mar, infinito, poderoso e impredecible, como la vida misma. Pasé 3 días en el centro de evacuación, recuperándome de la herida y del agotamiento. La escuela, convertida en hospital y refugio provisional, estaba abarrotada de damnificados. Cada hora llegaban nuevos grupos de supervivientes, sucios, heridos, desorientados. Al segundo día me permitieron levantarme y caminar. Lo primero que hice fue visitar a Yuto. Su brazo estaba firmemente sujeto con una escayola, y los médicos dijeron que la fractura se curaría sin complicaciones. Capitán, sonrió al verme. Me alegro de que esté bien. Sabía que lo lograría. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté, sentándome en el borde de su camastro. He estado peor, se encogió de hombros Yuto. ¿Recuerda aquella tormenta frente a las costas de Hokkaido hace 2 años? Entonces sí que pensé que no salíamos de esta. Asentí, recordando aquel suceso. Pero ni siquiera la tormenta más fuerte que habíamos vivido en todos nuestros años en el mar se podía comparar con el tsunami que destrozó nuestro Akatsuki. ¿Hay noticias de los demás?, preguntó Yuto en voz baja, y comprendí que se refería al resto de nuestra tripulación. Todavía no, negué con la cabeza. Reviso las listas de supervivientes cada pocas horas, pero... No terminé la frase, pero Yuto entendió. Eran buenos marineros, dijo después de una pausa, y buenas personas. Sí, respondí en voz baja. Los mejores. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y recuerdos. Luego le conté a Yuto sobre Midori. Su operación había sido un éxito. Los médicos habían logrado detener la infección, aunque le esperaba una larga rehabilitación. ¿Y la niña? ¿Akiko?, preguntó Yuto. Está con sus padres. Se fueron ayer con unos familiares a Tokio. Antes de irse, vinieron a darnos las gracias, pero estabas durmiendo. Akiko te dejó un dibujo. Saqué del bolsillo un trozo de papel doblado. En él, una mano infantil e inexperta había dibujado un barco, y en él 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña. Debajo del dibujo, con letras torcidas, estaba escrito: «Gracias por salvarme». Yuto miró el dibujo durante un largo rato, sin decir nada. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó debajo de la almohada. «Sabe, capitán», dijo finalmente, «siempre pensé que lo más importante en la vida eran los logros, la carrera, el dinero. Y ahora entiendo que solo importa una cosa:
Ayudar a los demás y estar ahí cuando te necesitan. Le puse la mano en el hombro. Tienes razón, Yuto. ¿Y sabes qué más importa? Seguir adelante. Pase lo que pase, debemos seguir viviendo y recordar a los que perdimos. Después de hablar con Yuto, fui a ver cómo estaba Midori. Estaba en una tienda de campaña separada para pacientes en estado crítico. Cuando entré, estaba dormida, conectada a varias máquinas. Su rostro estaba pálido, pero ya no tan demacrado como antes. El médico que revisaba los indicadores me vio. ¿Es usted amigo suyo? ¿El capitán que trajo la ayuda? Sí, asentí. ¿Cómo está? Estable. Hemos extirpado los tejidos infectados y le estamos administrando una terapia antibiótica intensiva. Es una mujer fuerte y muy afortunada. Si no la hubiera traído aquí a tiempo, no habríamos podido salvarle la pierna. Solté un suspiro de alivio. ¿Cuándo despertará? La mantendremos sedada durante otras 24 horas para que el organismo pueda recuperarse. Mañana empezaremos a reducir la dosis de los medicamentos. Podrá visitarla pasado mañana. Le di las gracias al médico y salí silenciosamente de la tienda. Afuera lloviznaba, convirtiendo el área alrededor de la escuela en un lodazal. Los rescatistas con sus chalecos naranja brillante seguían trabajando, sin prestar atención al clima. Me acerqué al tablón de anuncios, donde se actualizaban constantemente las listas de supervivientes, desaparecidos y fallecidos. Mis ojos buscaron automáticamente nombres familiares: Kenji Mizuno, Hiroshi Tanaka, Riki, Sato Kimura, Makoto Ishikawa. Y de repente me quedé paralizado. En la lista de recién rescatados, en la parte inferior, estaba el nombre: Makoto Ishikawa, 45 años, miembro de la tripulación del pesquero Akatsuki. El corazón me latió más rápido. ¡Makoto está vivo! Corrí hacia la coordinadora de rescate. ¿Dónde está Makoto Ishikawa? Está en la lista de rescatados. La coordinadora, una mujer de mediana edad y aspecto cansado, comprobó los datos en el ordenador. Fue trasladado al hospital de campaña en Sendai. Su estado es estable, de gravedad moderada. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él? No hay comunicación directa, pero puedo enviarle un mensaje a través de nuestro sistema de comunicación. ¿Qué quiere decirle? Dígale que el capitán Toshiro y Yuto están vivos y se encuentran en el centro de evacuación en la escuela de Ishinomaki. Y pregúntele si sabe algo del destino del resto de la tripulación. La mujer anotó el mensaje y prometió transmitirlo lo antes posible. Le di las gracias y salí, sintiendo una extraña mezcla de alegría y amargura. Uno de mis hombres había sobrevivido, pero ¿qué pasaba con los demás? Esa misma noche llegó una respuesta de Makoto. La coordinadora me llamó a la tienda del cuartel general y me entregó una nota. Capitán, estoy vivo gracias al chaleco salvavidas y a un trozo de mástil al que me agarré durante casi un día entero. Un barco de rescate me recogió a 15 kilómetros de la costa. Tengo 3 costillas y una pierna rotas, pero los médicos dicen que me recuperaré. No sé nada de Kenji y Hiroshi. La ola se los llevó de inmediato. Pero vi a los gemelos Kimura. Estaban agarrados a una balsa salvavidas volcada. La última vez que los vi estaban vivos, cuando la corriente nos separó. Hay posibilidades de que hayan sobrevivido. Esperaré noticias suyas. Makoto. Releí la nota varias veces. Entonces, hay esperanza de que los gemelos también hayan sobrevivido. Si se agarraron a la balsa salvavidas, tenían buenas posibilidades. Le mostré la nota a Yuto, y en sus ojos se encendió una chispa de esperanza. Hay que revisar todos los centros de evacuación y hospitales en un radio de 50 kilómetros. Si sobrevivieron, debieron haberlos llevado a uno de esos lugares. Ya he solicitado información, asentí. Pero las comunicaciones son irregulares y muchas listas aún no están digitalizadas. Tendremos que esperar. Al día siguiente volví a visitar a Midori. Ya había recuperado la consciencia, aunque estaba muy débil. Al verme, esbozó una débil sonrisa. Capitán Toshiro. Ha cumplido su promesa. Ha traído ayuda. ¿Cómo se encuentra? Pregunté,
sentándome junto a su camilla. Como si me hubiera atropellado un camión, intentó bromear. Pero los médicos dicen que volveré a caminar. Quizás no tan bien como antes, pero lo haré. Eso es lo importante, asentí. Es usted muy fuerte, Midori-san. Ella negó con la cabeza. El fuerte es usted. Usted y Yuto. Me salvaron, a pesar de estar heridos. Y salvaron a la niña. Precisamente, tengo buenas noticias. Akiko ha encontrado a sus padres. Estaban aquí, en el centro de evacuación, buscándola. Los ojos de Midori se llenaron de lágrimas. Es un milagro. En tiempos como estos necesitamos milagros. Charlamos un poco más. Midori me contó que trabajaba en el ayuntamiento de Ishinomaki, en programas de desarrollo urbano. Tenía 2 hijos, un hijo de 16 años y una hija de 14. Estaban en el colegio de la colina cuando llegó el tsunami, y ahora estaban con unos familiares en Niigata. ¿Y qué va a hacer usted, capitán?, preguntó Midori. ¿Cuando todo esto termine? Me quedé pensativo. Esa pregunta me había estado rondando la cabeza en los últimos días. No lo sé, respondí con sinceridad. Mi barco está destruido, parte de la tripulación. Vacilé. No sobrevivió. Pero el mar es mi vida. No me imagino sin él. ¿Ni siquiera después de lo que ha pasado? Ni siquiera después de esto. El mar puede ser cruel, pero no es malintencionado. Es simplemente una fuerza de la naturaleza. Respeto su poder, pero no le tengo miedo. Midori me miró fijamente. Sabe, capitán, usted tiene algo especial. Una fuerza interior y una calma. Lo noté cuando me sacó del coche. No entró en pánico, no se agitó. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Me ruboricé ante sus palabras. Es solo la experiencia. Cuando uno lleva 20 años en el mar, aprende a no entrar en pánico, o no sobrevive. No, es algo más, insistió Midori. Es carácter. Japón siempre se ha enorgullecido de gente como usted. Ahora sí que me sentí completamente avergonzado, y cambié de tema. Hablamos de la reconstrucción de la ciudad, de planes para el futuro, tratando de no pensar en las pérdidas y la destrucción. Cuando me disponía a marcharme, Midori de repente me tomó de la mano. Capitán, cuando todo esto termine, y decida volver al mar, me gustaría seguir en contacto, si no le importa. Sentí como algo cálido se extendía por mi pecho. Por supuesto, Midori-san, me encantaría. Al salir de la tienda, noté una inusual agitación entre los rescatistas. La gente corría de un lado a otro. Por las radios se transmitían mensajes urgentes. ¿Qué ocurre?, pregunté a un rescatista que pasaba por allí. El servicio meteorológico ha emitido una alerta de tormenta, respondió. Se acerca un potente tifón. Llegará a la costa en 36 horas. Nos estamos preparando para evacuar a todos los damnificados a zonas más seguras. Sentí como algo se contraía en mi interior. Un tifón era lo último que necesitaba la región devastada. Sin estructuras de protección, muchas de las cuales habían sido dañadas por el tsunami, un nuevo golpe de la naturaleza podría acarrear consecuencias catastróficas. Me lancé a la tienda del cuartel general para conocer los detalles. Allí reinaba una organizada confusión. Oficiales de las fuerzas de autodefensa y coordinadores de los servicios de rescate elaboraban un plan de evacuación. Tenemos que evacuar a unos 2000 damnificados de este centro, decía un oficial, señalando un mapa. No hay suficiente transporte, muchas carreteras siguen bloqueadas. ¿Qué pasa con el hospital de campaña?, preguntó otro. Allí hay más de 300 enfermos graves que no pueden ser transportados en condiciones normales. Me acerqué a la coordinadora con la que había hablado antes. ¿En qué puedo ayudar? Ella me miró atentamente. ¿Es usted de aquí? Sí, soy de Sendai. Conozco estos lugares como la palma de mi mano. Entonces puede ser muy útil. Necesitamos gente que conozca la zona, especialmente los senderos de montaña y las carreteras secundarias. Las vías principales estarán congestionadas o bloqueadas. Asentí. Estoy dispuesto a ayudar.
Y mi ayudante Yuto también, aunque tenga el brazo roto. Perfecto. Acérquese al teniente Sato. Él coordina las rutas de evacuación. Las siguientes horas las pasé, inclinado sobre los mapas junto con los militares y los rescatistas. Mis conocimientos de la zona resultaron inestimables. Indiqué varios senderos de montaña que podían utilizarse como rutas de evacuación, y advertí sobre tramos potencialmente peligrosos donde podía haber deslizamientos de tierra o inundaciones. Si el tifón golpea desde el sureste, como pronostican los meteorólogos, este valle se convertirá en un río, explicaba, señalando el mapa. Hay que evacuar a todos de allí en primer lugar. El teniente Sato, un joven oficial con ojos cansados, pero decididos, escuchaba atentamente y tomaba notas. ¿Y qué pasa con esta carretera? Parece una buena vía de escape. Pasa por un desfiladero. Negué con la cabeza. Con fuertes lluvias siempre hay desprendimientos de tierra. Yo no me arriesgaría. Al anochecer, el plan de evacuación estaba listo. Todos los heridos que podían desplazarse por sí solos debían ser evacuados en autobuses y camiones en las siguientes 12 horas. A los enfermos graves se les iba a evacuar en helicópteros, tan pronto como el tiempo lo permitiera. Volví con Yuto y le conté la situación. ¿También nos evacúan a nosotros?, preguntó. No, respondí. Me he ofrecido voluntario para ayudar. Puedes irte con el primer grupo si quieres. Yuto me miró indignado. Capitán, ¿de verdad cree que voy a dejarlo aquí solo? Sonreí. No, no lo creo, pero tenía que ofrecerlo. Entonces ni siquiera pierda el tiempo con propuestas tan tontas. ¿Qué hay que hacer? Le expliqué el plan de acción. Yuto, a pesar de tener el brazo roto, podía ayudar con la organización de la evacuación, supervisar las listas, ayudar a la gente a encontrar sus grupos, tranquilizar a los que estaban entrando en pánico. La noche transcurrió en preparativos febriles. Los primeros autobuses con evacuados partieron antes del amanecer. Hacia la mañana, el cielo se cubrió de nubes pesadas y empezó a lloviznar. Las primeras señales del tifón que se acercaba. Fui a ver cómo estaba Midori. La estaban preparando para el transporte. Uno de los primeros helicópteros debía llevarse a los enfermos graves a un gran hospital en Sendai. Se va a ir, dije, acercándome a su camilla. ¿Y usted?, preguntó con inquietud. Me quedo para ayudar con la evacuación. Conocer el terreno ahora vale más que el oro. Midori frunció el ceño. Es peligroso. El tifón. He sobrevivido a decenas de tifones en alta mar, sonreí. Créame, en tierra firme es mucho más seguro. Prométame que tendrá cuidado, insistió ella, y que se pondrá en contacto conmigo cuando todo termine. Lo prometo, dije seriamente y apunté sus datos de contacto. Los médicos llegaron para llevarse a Midori a la plataforma de helicópteros. Antes de que se la llevaran, me apretó la mano. Gracias por todo, capitán Toshiro. Me ha dado una segunda oportunidad. Que se recupere, Midori-san. Nos volveremos a ver. Cuando se la llevaron, sentí un extraño vacío. En estos pocos días, Midori, Yuto e incluso la pequeña Akiko y yo nos habíamos convertido en algo parecido a una familia, personas unidas por una prueba común y un apoyo mutuo. Pero no había tiempo para reflexionar. El tifón se acercaba más rápido de lo esperado. Los meteorólogos habían ajustado el pronóstico. Se esperaba que el golpe de la tormenta fuera en 24 horas, no en 36, como se había previsto antes. La evacuación se aceleró. Los helicópteros despegaban y aterrizaban cada 15 minutos, recogiendo a los heridos. Los autobuses y camiones transportaban gente en un flujo continuo, pero aún quedaban muchos que necesitaban ayuda. Hacia el mediodía, la lluvia se intensificó y el viento empezó a aullar entre los edificios semidestruidos. El cielo se oscureció casi por completo y la visibilidad se redujo drásticamente. Los helicópteros ya no podían volar en esas condiciones. El teniente Sato reunió a todos los coordinadores que quedaban. La situación es crítica. Los helicópteros no volverán hasta que mejore el tiempo.
Nos quedan unas 300 personas que necesitan ser evacuadas por tierra. Los últimos autobuses saldrán en 1 hora. Todo el mundo debe estar a bordo. ¿Y qué pasa con los que no pueden moverse?, pregunté. Todavía hay unos 50 enfermos graves en el hospital de campaña. Organizaremos un convoy especial con personal médico, respondió Sato. Pero es arriesgado. La carretera podría quedar inundada en cualquier momento. Conozco una ruta más segura, dije. A través de las montañas, por la antigua carretera forestal. No es tan cómoda, pero es menos propensa a las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Sato reflexionó. ¿Estás seguro de que los vehículos con enfermos graves podrán pasar por ahí? Si se utilizan todoterrenos y camiones con buena tracción, sí. Los autobuses normales, no. Tenemos varios camiones militares, asintió Sato. Bien, prepare esa ruta. Usted dirigirá el convoy. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. De mi conocimiento del terreno y mi capacidad de orientación dependían las vidas de decenas de personas. Yuto, al oír el plan, insistió en acompañarme. Capitán, necesitará ayuda. Puedo ser sus ojos al otro lado de la carretera. Acepté, consciente de que en una situación así, cada par de manos y ojos contaba. La hora siguiente transcurrió en preparativos febriles. Los enfermos graves fueron trasladados cuidadosamente a camiones militares equipados para la evacuación médica. El personal médico revisó las reservas de medicamentos y equipos. Los conductores estudiaron la ruta que yo había dibujado en el mapa. La lluvia se intensificaba a cada minuto, convirtiéndose en un muro de agua. El viento había alcanzado tal fuerza que derribaba estructuras ligeras y doblaba los árboles hasta el suelo. El tifón se acercaba y el tiempo se agotaba. «¡Listos en 10 minutos!», gritó Sato. «¡Todo el mundo a los vehículos!». Revisé el mapa por última vez, trazando mentalmente la ruta. La antigua carretera forestal de la que hablaba me era muy familiar. De niño iba a menudo por ella con mi padre a pescar a los lagos de montaña. Era estrecha y sinuosa, pero discurría por una zona elevada donde el riesgo de inundación era mínimo. «Capitán, todo listo», informó Yuto. 4 camiones con heridos, 2 jeeps de escolta, un camión con provisiones. Asentí con la cabeza y miré al cielo. Las nubes eran tan bajas y oscuras que parecía que hubiera anochecido, aunque solo fuera el comienzo de la tarde. «Es hora de irnos», dije. «Tenemos que cruzar el puerto de montaña antes de que empiecen las lluvias torrenciales». Tomamos asiento en el jeep de cabeza. Al volante iba un conductor experimentado de las fuerzas de autodefensa. Yo me senté a su lado, indicándole el camino, y Yuto se acomodó detrás, listo para ayudar con la navegación y las comunicaciones. El convoy se puso en marcha lentamente, abandonando el recinto escolar, que se había convertido en nuestro hogar y refugio temporal. Nos esperaba un camino a través de una furiosa tempestad, la última prueba en esta historia de supervivencia. Nuestro convoy avanzaba con lentitud por las calles devastadas de la ciudad. La lluvia azotaba con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas daban abasto, y la visibilidad se había reducido a unos pocos metros. El viento zarandeaba los camiones, obligando a los conductores a apretar con fuerza el volante. «Giro a la derecha en 50 metros», le dije al conductor. «Ahí empieza el ascenso hacia la carretera forestal». El conductor, el sargento Nakamura, asintió sin apartar la vista de la carretera. «¿La carretera aguantará el peso de los camiones?». «Debería. Se utilizaba para sacar madera. Por ella han circulado camiones madereros más pesados que nuestros vehículos». Giramos a la estrecha carretera que ascendía por la ladera. Allí terminaba el asfalto, dando paso a grava y tierra compactada. Las ruedas empezaron a patinar en el suelo encharcado. «Todos los vehículos, activar la tracción total», ordenó Nakamura por la radio. «Avanzad despacio, manteniendo la distancia». El ascenso se hacía cada vez más empinado. El jeep lo gestionaba bien, pero a los pesados camiones médicos les costaba superar los tramos resbaladizos.
Tuvimos que detenernos 2 veces para ayudar a los vehículos atascados. Capitán, mire. Yuto señaló la ladera a la izquierda de la carretera. Vi cómo arroyos de agua turbia descendían por la ladera, arrastrando consigo piedras y ramas. Estaba empezando un desprendimiento de tierra. ¡Acelerad!, le grité a Nakamura. Tenemos que pasar este tramo lo más rápido posible. El conductor pisó el acelerador y el jeep salió disparado. Por la radio transmitió la orden al resto de los vehículos para que aumentaran la velocidad. Conseguimos pasar el tramo peligroso apenas 1 minuto antes de que una parte de la ladera se derrumbara sobre la carretera. El último camión logró pasar por los pelos, justo antes de que el camino quedara bloqueado por barro y piedras. Eso ha estado cerca, exhaló Yuto. Demasiado cerca, convine. Y esto es solo el principio. El tifón aún no ha alcanzado su máxima intensidad. Continuamos el ascenso. Media hora después, llegamos al punto más alto del puerto de montaña, donde la carretera forestal daba a una meseta relativamente llana. Allí los árboles nos protegían parcialmente del viento, pero la lluvia caía con la misma crueldad. Pararemos 5 minutos, decidió Nakamura. Tenemos que comprobar el estado de los heridos y de los vehículos. El convoy se detuvo. Los médicos recorrían rápidamente los camiones, examinando a los pacientes. Los mecánicos revisaban los motores y las ruedas. Salí del jeep y me empapé hasta los huesos al instante. Me acerqué al teniente Sato. ¿Cómo está la situación?, pregunté, alzando la voz para superar el ruido de la lluvia. 4 en estado crítico, pero estables por ahora, respondió. ¿La carretera que nos espera? Unos 5 kilómetros por la meseta, luego empieza el descenso. Es más suave que la subida, pero hay varios tramos peligrosos donde podría haber desprendimientos. Sato asintió. ¿Cuánto tiempo tardaremos? En condiciones normales, 1 hora. En estas, mínimo 2. El tifón se va a intensificar. Tenemos que llegar a una zona segura antes de que oscurezca. Miré el reloj. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Con este tiempo, la oscuridad llegaría pronto, posiblemente en un par de horas. Nos movemos sin parar, decidió Sato. Solo en caso de extrema necesidad. Regresamos a los vehículos y continuamos el camino. La carretera a través de la meseta era relativamente recta, pero estaba erosionada por la lluvia. Los camiones avanzaban lentamente, superando charcos y surcos. De repente, la radio cobró vida. Vehículo de cabeza desde el tercer camión. Tenemos un problema. Un paciente ha empeorado. Necesita ayuda urgente. Nakamura me miró. ¿Hay algún sitio donde detenernos? Recordé el mapa de la zona. A 300 metros hay una antigua estación forestal. Tiene un cobertizo. Podemos resguardarnos de la lluvia. Todos los vehículos. Continuamos hasta la estación forestal, transmitió Nakamura. Habrá una breve parada para prestar asistencia médica. Llegamos a la estación, una pequeña construcción de madera con un amplio cobertizo para maquinaria. El convoy se detuvo y los médicos corrieron hacia el tercer camión. Salí del jeep y me acerqué para saber qué ocurría. En el camión había un hombre de mediana edad con graves quemaduras, al parecer, una víctima del incendio posterior al tsunami. Su estado había empeorado repentinamente y tenía problemas para respirar. «Hay que intubar», dijo el médico con decisión. «Sujétalo». Las enfermeras y los auxiliares sujetaron al paciente mientras el médico introducía el tubo de respiración. El procedimiento duró varios minutos, pero pareció una eternidad bajo la incesante lluvia. «Estabilizado», dijo finalmente el médico. «Podemos seguir adelante». Regresamos a los vehículos y continuamos el camino. El tiempo empeoraba a cada minuto. El viento arreció con tal fuerza que empezó a quebrar ramas de los árboles que caían sobre el camino. Tuvimos que detenernos varias veces para retirar los obstáculos. Cuando llegamos al inicio del descenso, se hizo evidente que el resto del trayecto sería aún más complicado. El camino se había transformado en un lodazal, y la visibilidad se había reducido al mínimo. «Capitán»,
No veo el camino, admitió Nakamura. Manténganse a la izquierda, aconsejé. Debería haber terreno más firme por ahí. Y reduzcan la velocidad al mínimo. El convoy inició el descenso lentamente. Cada metro costaba un mundo. Los camiones patinaban en el barro, derrapando en las curvas. Los conductores trabajaban al límite de sus capacidades, manteniendo los pesados vehículos en la resbaladiza carretera. De repente, se escuchó un crujido delante y un enorme árbol se desplomó sobre el camino a pocos metros de nuestro jeep. Nakamura frenó en seco, el coche derrapó y nos detuvimos a centímetros del tronco. «¡Mierda!», maldijo el conductor. «Esto no lo rodeamos». Salté del coche y corrí hacia el árbol. Era un roble viejo, cuyo tronco bloqueaba por completo el camino. Era imposible rodearlo. A un lado una cuesta empinada y al otro un barranco. «¡Necesitamos una motosierra!», grité. «¿Alguien tiene una motosierra?». Afortunadamente, en el último camión de suministros encontraron una motosierra. Varios soldados saltaron con las herramientas y empezamos a serrar el tronco. El trabajo era duro y peligroso. El árbol estaba mojado y resbaladizo, y la sierra se atascaba a menudo. La lluvia nos cegaba y el viento nos lanzaba hojas y ramitas a la cara. Pero no había otra opción. Teníamos que despejar el camino. Tras 20 minutos de agotador trabajo, cortamos el tronco en varios trozos y los arrastramos a un lado, despejando el paso. Empapados hasta los huesos, cubiertos de barro y serrín, volvimos a los coches. «Estén todos muy atentos», transmitió Nakamura por la radio. «Podrían caer más árboles». Continuamos el descenso. Ahora el camino era aún más peligroso. Las corrientes de agua habían erosionado la calzada, formando profundos surcos. Los camiones avanzaban a paso de tortuga, con los conductores temerosos de dañar la suspensión o quedarse atascados. «¿Cuánto falta para la zona segura?», preguntó Nakamura. Miré el mapa, aunque ya sabía la respuesta. «Unos 3 kilómetros hasta el final del camino forestal. Luego saldremos a la carretera asfaltada que lleva a Sendai». «¿Llegaremos antes de que oscurezca?». Miré al cielo. Aunque solo eran las 6 de la tarde, parecía que ya era de noche. Las nubes eran muy oscuras. «Lo dudo. Tenemos que prepararnos para conducir en la oscuridad». Nakamura asintió y transmitió por la radio la orden de revisar y encender todas las fuentes de luz disponibles. Habíamos recorrido otro kilómetro cuando escuchamos un extraño rugido que ahogaba incluso el ruido de la lluvia y el viento. «¿Qué es eso?», se tensó Nakamura. Agucé el oído y una repentina comprensión me invadió. «¡Alud! ¡Todos los coches a fondo! ¡Adelante!». Nakamura pisó el acelerador a fondo y el jeep salió disparado. Por la radio transmitió la orden a todos los conductores de avanzar a la máxima velocidad posible. Nos precipitamos por el camino embarrado, arriesgándonos a caer al barranco o chocar contra un árbol en cualquier momento. El rugido a nuestras espaldas se hacía cada vez más fuerte. La avalancha de barro y piedras, arrasando todo a su paso, se acercaba. «Allí delante hay un puente», grité, recordando una característica del recorrido. «Es pequeño, pero alto. La avalancha pasará por debajo». Nakamura asintió y transmitió la información al resto de los vehículos. Nos dirigíamos a toda velocidad hacia el puente, que cruzaba un pequeño desfiladero. Era nuestra única esperanza de escapar de la luz. Nuestro jeep fue el primero en llegar al puente, seguido por el segundo jeep de escolta. Luego empezaron a cruzar los camiones con los heridos. El puente era viejo, de madera, y crujía bajo el peso de los pesados vehículos. «¡Más rápido!», grité por la radio. «¡La avalancha está cerca!». El tercer y cuarto camiones lograron cruzar el puente. Cuando el último camión de suministros entró en él, oímos un crujido ensordecedor. «¡El puente no aguantará!», exclamó Yuto con horror. Salté del jeep y corrí hacia el puente. Los pilares de madera empezaron a agrietarse bajo el peso del último camión y la presión del agua, que ya había alcanzado el nivel del puente.
¡Acelera!, grité al conductor del camión. ¡Pisa a fondo! El conductor pisó el acelerador y el camión salió disparado. En el momento en que sus ruedas traseras abandonaron el puente, la estructura empezó a derrumbarse. Un segundo después, el puente era arrastrado por el torrente de barro y escombros. ¿Están todos bien?, grité, corriendo hacia el último camión. El conductor, pálido por el susto, asintió. Todo en orden. Por los pelos. Estábamos de pie bajo la lluvia torrencial, observando cómo el alud se abría paso por el desfiladero, arrastrando consigo los restos del puente. Si nos hubiéramos demorado siquiera un minuto, todos los vehículos habrían quedado atrapados y posiblemente arrastrados por la corriente. «Tenemos que seguir adelante», dijo Sato, acercándose a mí. «El puente está destruido. No hay vuelta atrás». Asentí. Quedan menos de 2 kilómetros hasta la carretera asfaltada, pero ahora tendremos que movernos en completa oscuridad. Regresamos a los coches y continuamos el camino. Los faros apenas penetraban el muro de lluvia, la visibilidad no superaba los 10 metros. Escudriñaba la carretera con tensión, intentando detectar tramos peligrosos u obstáculos. Yuto iba sentado detrás, pálido por el cansancio y la tensión. Su brazo roto, a pesar del yeso, le causaba un dolor agudo a causa de los sacudones. «¿Cómo estás?», le pregunté, volviéndome hacia él. «He estado peor, capitán», sonrió débilmente. «¿Recuerda aquella tormenta cerca de las Islas Kuriles? Eso sí que fue un buen meneo». Asentí, agradecido por su intento de levantar el ánimo. Yuto siempre había sido un optimista, incluso en las situaciones más difíciles. Finalmente, un claro entre los árboles apareció frente a nosotros. Nos acercábamos al final del camino forestal. Unos minutos más de avance dolorosamente lento, y nuestro jeep salió a la carretera asfaltada. «Lo hemos conseguido», exhaló Nakamura. «Ahora tenemos unos 20 kilómetros hasta Sendai por una buena carretera». Miré el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. El trayecto, que en condiciones normales habría durado menos de 1 hora, nos había costado casi 4 horas de agotadora lucha contra los elementos. «No os relajéis», advertí. «El tifón sigue intensificándose. La carretera podría estar inundada o dañada». Nakamura asintió y transmitió por radio la orden a todos los vehículos de extremar las precauciones. Avanzamos por la carretera hacia Sendai. El asfalto estaba cubierto de agua, pero al menos no había barro ni socavones profundos. La velocidad del convoy aumentó a 30 kilómetros por hora, lo que parecía un auténtico vuelo después del paso de Tortuga en el bosque. Después de media hora de trayecto por la carretera, vimos luces a lo lejos, un puesto de control de las fuerzas de autodefensa. Nos estaban esperando. «Convoy procedente del punto de evacuación de Ishinomaki», transmitió Nakamura por radio. 4 camiones médicos con heridos graves, 2 jeeps de escolta, un camión con suministros. «Recibido», respondieron desde el puesto de control. «Pasen escoltados hasta el hospital». 2 jeeps militares con las luces de emergencia encendidas se unieron a nuestro convoy y nos guiaron a través de las calles inundadas de Sendai hasta un gran hospital de campaña instalado en los terrenos de la universidad. Cuando finalmente nos detuvimos a la entrada del hospital, sentí cómo la tensión de las últimas horas se desvanecía. Lo habíamos logrado. Habíamos llevado a todos los heridos a un lugar seguro, a pesar del tifón, los aludes de lodo y los puentes destruidos. Los equipos médicos se abalanzaron sobre los camiones, ayudando a bajar a los pacientes. Los médicos clasificaban rápidamente a los heridos según la gravedad de sus lesiones, dirigiéndolos a las diferentes secciones del hospital. Salí del jeep, enderezando con dificultad mis entumecidas piernas. La lluvia seguía cayendo, pero aquí, protegidos por los edificios de la universidad, el viento no era tan fuerte. El teniente Sato se acercó a mí. «Capitán Hayashi, quiero darle las gracias personalmente. Sin su conocimiento del terreno, no lo habríamos logrado».
Ha salvado las vidas de estas personas. Sonreí con cansancio. Ha sido un trabajo en equipo, teniente. Todos han hecho su parte. Aún así, su contribución es inestimable. Lo mencionaré en el informe. Me estrechó la mano y se fue a coordinar el alojamiento de los evacuados. Yuto se acercó a mí, sujetándose el brazo roto. Capitán, nos envían al módulo médico para una revisión. Los médicos quieren asegurarse de que estamos bien. Asentí, y seguimos a la enfermera a uno de los edificios de la universidad, reconvertido en hospital. Dentro hacía calor y estaba seco. Un auténtico paraíso después de las horas pasadas bajo la lluvia torrencial. Los médicos nos examinaron, curaron mi herida en el costado, que se había reabierto, y revisaron el yeso de Yuto. Afortunadamente, no había lesiones graves, solo cansancio e hipotermia. Necesitan descansar, dijo el médico. Al menos 12 horas de sueño. Nos llevaron a una gran sala de conferencias donde se habían instalado catres para los evacuados. Ya había decenas de personas instaladas allí. Cansadas, empapadas, pero vivas. Me acosté en un catre, sintiendo cómo el cansancio se abatía sobre mí como una carga insoportable. Yuto se acomodó a mi lado, y al cabo de un minuto, ya roncaba suavemente. Antes de dormirme, saqué el teléfono que me habían dado en el centro de evacuación en sustitución del mío, que se había estropeado. Para mi sorpresa, había cobertura. Marqué el número que Midori me había dado. ¿Sí? Respondió su voz al otro lado del hilo, y mi corazón dio un vuelco de alivio. Midori-san, soy Toshiro. Hemos llegado a Sendai. Todos estamos vivos. Toshiro-san. Su voz sonaba sinceramente alegre. Estaba tan preocupada. En las noticias hablaban del tifón, y no dejaba de pensar en usted. Todo está bien. La tranquilicé. El camino no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Los médicos dicen que la operación ha sido un éxito. Empezaré la rehabilitación en unos días. Son excelentes noticias. Hablamos unos minutos más. Midori me contó que sus hijos vendrían pronto a visitarla, y yo le conté algunos detalles de nuestro viaje a través del tifón. Cuando todo esto termine, dijo antes de despedirse, me gustaría reunirme con usted, en un ambiente más tranquilo. A mí también me gustaría, respondí sinceramente. Nos despedimos y apagué el teléfono. Fuera de la sala de conferencias, el tifón seguía rugiendo, pero aquí, en la calidez y la seguridad, su bramido parecía lejano y casi inofensivo. Cerré los ojos, sintiendo cómo me hundía en el sueño. El último pensamiento fue: lo logramos, sobrevivimos, y ahora nos toca reconstruir lo que la naturaleza destruyó. Han pasado 3 meses desde que el tsunami cambió nuestras vidas. Estaba de pie en el muelle del puerto de Sendai, reconstruido, mirando al mar. Estaba calmo y apacible, como pidiendo perdón por aquel terrible día de marzo. Han pasado muchas cosas en estos meses. Las operaciones de búsqueda y rescate terminaron, y comenzaron los trabajos a gran escala para reconstruir las zonas devastadas. Japón, como siempre, demostró una asombrosa capacidad para resurgir después de las catástrofes. Nuestro Akatsuki quedó completamente destruido, pero el seguro cubrió la mayor parte de las pérdidas. Estuve mucho tiempo pensando qué hacer a continuación: comprar un barco nuevo o retirarme a tierra firme. El mar seguía siendo mi pasión, pero lo que viví me hizo ver la vida con otros ojos. El destino de nuestro equipo fue diferente para cada uno. Makoto se recuperó por completo de sus lesiones y ya ha vuelto a trabajar en otro barco de pesca. Yuto, cuya mano sanó sin complicaciones, decidió seguir estudiando. Ingresó en la Facultad de Ingeniería para diseñar barcos más seguros en el futuro. En cuanto a los gemelos Kimura, sus cuerpos fueron encontrados un mes después del tsunami, varados en la costa a 100 kilómetros del lugar de la catástrofe. Fueron enterrados juntos, como vivieron toda su vida, inseparables. Kenji y Hiroshi tampoco sobrevivieron,
Sus nombres aparecieron en las listas de víctimas identificadas varias semanas después de la tragedia. Visité a menudo a Midori en el hospital mientras se recuperaba. Su rehabilitación iba lenta, pero con éxito. Los médicos dijeron que podría caminar casi con normalidad, aunque le quedaría una ligera cojera. Nuestra amistad, nacida en condiciones extremas, se fortalecía cada día. Hablamos mucho, sobre lo vivido, sobre las pérdidas, sobre el futuro. Midori perdió su casa, pero no perdió el optimismo. Planeaba volver a trabajar en el ayuntamiento para participar en la reconstrucción de la ciudad. «Toshiro-san», oí una voz familiar y me di la vuelta. Midori se acercaba a mí, apoyándose en un bastón. Todavía cojeaba, pero se movía con mucha más seguridad que hacía un mes. «Midori-san», sonreí. «Me alegro de verla. ¿Cómo está su pierna?» «Mejor cada día», sonrió a su vez. «El médico dice que en un mes podré prescindir del bastón. ¿Y usted qué tal? ¿Ha decidido qué va a hacer con la indemnización del barco?» Asentí. «Sí, lo he decidido. Quiero mostrarle algo. ¿Damos un paseo?» Caminamos lentamente por el muelle. Midori se movía con cuidado, pero se notaba que cada paso le resultaba más fácil. Su fortaleza de espíritu me maravillaba. Después de haber sufrido una lesión así, no se rindió y trabajó con ahínco en su recuperación. «Aquí está». Me detuve junto a un pequeño barco de pesca atracado al borde del muelle. «Le presento al Akatsuki II». Midori miró el barco con sorpresa, luego a mí. «¿Ha comprado un barco nuevo? ¿Eso significa que vuelve al mar?» «Sí, pero no exactamente como antes». Le ayudé a subir a bordo. «No es solo un barco de pesca. Lo he reconvertido para la investigación científica y el control medioambiental». Llevé a Midori por la cubierta, mostrándole el equipo para medir la calidad del agua, los instrumentos para rastrear las corrientes marinas y las redes especiales para recoger muestras de plancton. «Después del tsunami, el ecosistema de la bahía se ha visto muy afectado», expliqué. «Sustancias tóxicas de los edificios y las empresas destruidas han llegado al mar. Es necesario controlar la recuperación del medio ambiente marino, ayudar a los científicos a recopilar datos». Midori escuchaba atentamente, con los ojos brillantes de interés. «Es increíble, Toshiro-san. Ha encontrado la manera de unir su amor por el mar con algo realmente importante para el futuro». «Y eso no es todo». Señalé una pequeña cabina en la popa. «Mire». En la cabina había ordenadores y monitores, y en las paredes colgaban mapas de las corrientes oceánicas y esquemas de la migración de los peces. «Este es un centro de aprendizaje», expliqué. «Llevaré a bordo a escolares y estudiantes, les mostraré el mar, les enseñaré a entenderlo y a protegerlo». Después de lo que pasó, muchos niños tienen miedo del océano. Quiero mostrarles que el mar no es solo una fuerza destructiva, sino también una fuente de vida y belleza. Midori me miró con ternura. «Es usted una persona extraordinaria, Toshiro-san. Convertir una tragedia en una oportunidad para enseñar y ayudar, eso es verdadera fortaleza». Me avergoncé de sus palabras. Simplemente me di cuenta de que la vida no nos la dan solo para nosotros mismos. Debemos dejar algo tras nosotros, algo importante. Salimos a la cubierta y nos sentamos en un banco, mirando al mar. El sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados. «¿Y qué pasa con su tripulación?», preguntó Midori. «¿Está buscando una nueva?» «En parte. Makoto vendrá a ayudar los fines de semana. Yuto prometió unirse en las vacaciones. Y también he contratado a 2 jóvenes graduados de la Academia Naval. Están llenos de entusiasmo y quieren aprender». «¿Y qué hay de?» Midori se detuvo, sin saber cómo preguntar por los fallecidos de la manera más delicada. «Kenji, Hiroshi, Riki y Sato siempre serán parte de mi tripulación», dije en voz baja. «He colocado una placa conmemorativa a bordo con sus nombres, y cada vez que me haga a la mar, los recordaré».
Midori, en silencio, me tomó de la mano. Permanecimos así durante unos minutos, observando a las gaviotas que revoloteaban sobre el agua. ¿Sabe?, dijo finalmente. Yo también he tomado una decisión. Volveré al ayuntamiento, pero pediré que me trasladen al Departamento de Planificación Medioambiental. Quiero que la reconstrucción de la ciudad tenga en cuenta las características naturales, que construyamos de forma más segura y ecológica. Es una excelente decisión, aprobé. Nuestra experiencia debe ayudar a construir un futuro mejor. Y además, Midori se ruborizó ligeramente. Estaba pensando en su proyecto educativo. ¿Quizás podríamos colaborar? Organizar excursiones para los escolares, combinar clases de ecología con prácticas en su barco. Sentí un calor agradable extendiéndose por mi pecho. Me encanta esa idea, Midori-san. Creo que juntos podremos hacer algo realmente importante. El sol casi se había ocultado tras el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de tonos rojos y púrpuras. A lo lejos, se divisaban las luces de los barcos de pesca que regresaban al puerto. El primer viaje del Akatsuki Sego está previsto para la semana que viene, dije. Será solo una salida de prueba, una revisión del equipo. ¿Le gustaría unirse? Midori miró al mar, luego a su pierna, y asintió con decisión. Sí, me gustaría. Es hora de dejar de tener miedo y empezar a vivir de nuevo. Sonreí. Entonces, está hecho. El próximo miércoles, al amanecer. Akatsuki significa amanecer, y siempre me hago a la mar con los primeros rayos de sol. El amanecer de un nuevo día, dijo Midori pensativa. Es simbólico. Nos quedamos sentados en la cubierta durante mucho tiempo, hablando del futuro, de planes, de esperanzas. Las sombras del pasado no habían desaparecido, siempre estarían con nosotros, recordándonos la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Pero ahora esas sombras no eclipsaban la luz que teníamos por delante. Cuando oscureció, acompañé a Midori hasta un taxi. Antes de subir al coche, me abrazó inesperadamente. Gracias, Toshiro-san, por todo. Gracias a usted, Midori-san, respondí en voz baja, por recordarme por qué vale la pena vivir. El taxi se marchó, y yo regresé al Akatsuki Seibu. Al subir a bordo, me acerqué a la placa conmemorativa con los nombres de mis compañeros fallecidos. Continuaremos el camino, amigos, susurré, pasando la mano sobre los nombres grabados. Otro camino, pero vuestro espíritu siempre estará con nosotros. Levanté la vista hacia el cielo nocturno, salpicado de estrellas. En algún lugar allá, en la infinidad, las almas de mis amigos continuaban su travesía. Y aquí, en la Tierra, nosotros, los supervivientes, debíamos encontrar fuerzas para seguir adelante, conservando su memoria y creando algo nuevo a partir de las ruinas dejadas por la tormenta. El mar se llevó mucho, pero también nos enseñó mucho. Respeto por la naturaleza, humildad ante su poder, el valor de cada instante de la vida. Y, sobre todo, que incluso después de la peor tormenta, siempre llega el amanecer de un nuevo día. Bajé a la cabina y empecé a prepararme para el primer viaje del Akatsuki Sego. Nos esperaba un nuevo camino, no menos difícil, pero lleno de esperanza y significado. Un camino que comenzó en un torbellino de destrucción, pero que conducía a la creación. Un camino en el que ya no estaba solo. Al quedarme dormido en mi cabina bajo el suave murmullo de las olas, pensaba que a veces es necesario perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Y que el verdadero coraje no es solo la capacidad de sobrevivir a una catástrofe, sino también la habilidad de empezar de nuevo, sin amargarse ni perder la fe en el futuro. Mañana será un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo Akatsuki, y lo recibiremos con el corazón abierto, listos para lo que nos traigan el viento y las olas.